Vías F irregulares y rápidas. ¿Algo más? ¿Cómo se origina esa arritmia en un paciente que previamente está en ritmo sinusal? ¿Qué la lleva a ese paciente que se fibrile? O sea, las causas. Claro, ¿dónde se origina todo esto? No para él está en Hay focos exóticos. Casi todas las cardiopatías que pueden llevar a eso. Las más frecuentes, obviamente, las coronarias, isquémicas, la hipertensión arterial también, valvulopatía, sobre todo estenosis filtrada. Y clínicamente, ya que la lista clínica, ¿cuánto se perjudica el gasto cardíaco si el paciente se fibrila? 20%. Más o menos 20%. Ok, bueno, la fibrilación es una de las arritmias que vamos a revisar en esta unidad. Pero primero tenemos que saber de dónde salen estas arritmias. Si bien es cierto, hay una alteración estructural cuando hablamos de valvulopatía, cardiopatía isquémica, hay una alteración estructural. El fondo de todo esto es eléctrico. Ustedes saben que nosotros los seres humanos somos seres basados en electricidad, eso es celular. Pero la electroencefalografía, la electrocardiografía, la electromiografía, funcionamos a base de potenciales eléctricos. Entonces, para que estas arritmias se produzcan, pueden haber varias causas, ya en la parte eléctrica. Que exista un hiperautomatismo, un automatismo exagerado, hiperautomatismo. Que existan reentradas en alguna parte, en algún tejido del corazón, que existan reentradas. Y que también existan alteraciones que se llaman postpotenciales. Postpotenciales. Para poder entender estas tres principales causas tenemos que saber más o menos algo sobre electrofisiología, potencial de acción. ¿Qué recuerdan de eso? ¿Dónde quieres la fisiología? Bueno, ya. En la parte electrofisiológica, ya recuerdo. Por ejemplo, esto es un potencial de acción, ¿verdad? Es un potencial de acción. Esto pertenece a las células ventriculares, ¿se acuerdan? O sea, Purkinje. Aquí tenemos reposo y aquí tenemos actividad. Esto se llama repolarización y esto se llama despolarización. Perfecto. Entonces, cuando la célula recibe un estímulo eléctrico, se despolariza y se pone en acción. Luego no puede seguir eternamente en actividad y vuelve a un reposo. Pero para que haya esa fase, actividad, reposo, debe haber movimiento de iones, ¿verdad? Es la base de todo esto. Entonces aquí va a entrar sodio y acá va a salir potasio. Entonces el primer concepto, para que haya actividad de polarización debe haber entrada de sodio. Para que haya reposo o busque la célula en estado de reposo debe salir potasio. Y todo esto depende del medio externo también, o sea, todo lo que está afuera. Supongamos un paciente que por una entidad clínica tiene una hipopotasemia, ha tenido vómitos, diarrea, ¿va a alterar el potencial de acción? Sí, ¿verdad? ¿En qué forma lo altera? Es más saludable en reposo. En una diarrea, ¿qué es lo que más se pierde? Sodio, potasio. Entonces el medio extracelular está con potasio disminuido. Y esto necesita abundante potasio para que salga por gradiente.
y se acumula mucho potasio. Dentro de la... Entonces por gradiente sale de más afuera, menos. Pero para que haya esto debe entrar potasio. Si tenemos un problema digestivo clínico, como un diarrea profusa, no va a haber potasio, va a haber una hipocaliemia, y entonces la entrada de potasio intracelularmente va a estar perturbada. Si aquí tengo menos potasio, la salida de potasio está retardada. Consecuencia, voy a tener esto. ¿Qué veo hoy en comparación con el de acá? Este es normal. Potencial de acción prolongado porque como tengo déficit de potasio, el potasio va saliendo más lentamente y debemos saber que la fase 3, que es esta, depende de una buena salida de potasio. Esto es inductor de arritmias por prolongación del potencial de acción. Como esto está relacionado con el electrocardiograma periférico, aquí tendríamos lo siguiente. Esto equivale a lo mismo. Fase 0, como puse más fase 0, URS. Meseta, ST. Fase 3, onda. Esa es la equivalencia electrocardiográfica al potencial de acción. Entonces, si aquí hablamos de que hay una prolongación del potencial de acción, ¿verdad? Por efecto de una hipocalemia, electrocardiográficamente que voy a tener que es similar a lo que estoy hablando de aumento o prolongación del potencial de acción que voy a tener acá. Ya, pero vamos a darle ya un nombre. Todo este trazado se prolonga, se abre. Tomo en cuenta las ondas de comienzo y del fin, ¿cómo se llamaría? ¿Qué onda es esta? ¿Y acá con qué empieza el QRS? La primera onda con que empieza el QRS. Q. ¿Han oído hablar del QT prolongado? QT prolongado. QT prolongado es causante de arritmias. Entonces, fíjense, hemos asociado la clínica digestiva, con problemas iónicos, con problemas de potencial de acción, resultado, un QT prolongado. QT prolongado es una causa de arritmias, como ya vamos a ver más adelante. Entonces siempre va a haber una relación íntima entre la clínica, la medicina interna, no crean que es solamente cardiología, y la electrocardiografía. Es la relación siempre permanente. Muy bien. Entonces para esto tenemos que recordar nuevamente cómo se origina el latido cardíaco, dónde sale el impulso, por dónde recorre. Ustedes hablaban de despolarización auricular, cómo se hace eso. Ustedes saben que el impulso cardíaco se origina en centros automáticos, ¿verdad? ¿Cuál es el centro regente, el principal? Nodo sinusal. Nodo sinusal, perfecto. Ese es el marcapasos normal del corazón, que significa el que comanda todo. Si ella está latiendo a 70 por minuto, porque su nodo sinusal lanza 70 latidos por minuto. Ella anda a 90, que te anda a 90 latidos por minuto. Entonces son centros automáticos que no dependen más que de las condiciones iónicas del paciente. Ninguno de ustedes tiene que conectarse como los autos eléctricos a la pared para recargarse. Funcionan solitos. ¿Verdad? Solitos. Tienen un centro automático que funciona los años de vida que ustedes van a tener. Que van a vivir 50 años, funciona 50 años mañana, tarde y noche. ¿De acuerdo? Produciendo, originando impulso. ¿Cómo lo hace? Ya sabemos que es automático, que va originando impulso automáticamente. ¿Cómo hace eso? ¿Cuál sería la base estructural y fisiológica para eso? Eso se llama automatismo. Fíjense que pusimos que entre las causas de las arritmias tenemos el hiperautomatismo, es decir, ahí puede estar involucrada esta estructura cuando se hiperactiva. ¿Cómo hace para producir impulsos en forma
propia, autónoma, sin pedirle cuentas a nadie. Ya vamos a explicar. ¿Qué otro nodo es similar, casi idéntico al sinusal? El nodo AB. Correcto. Esto de acá es electrofisiológicamente nodo sinusal. Vamos a graficar el nodo AB. Tenemos acá. Aquí, ese es el nodo AB. Electrofisiológicamente son potenciales de acción, tanto los de arriba como los de abajo. Ambos son potenciales de acción automáticos, generan impulsos en sus células por propia decisión. Pero aquí viene la pregunta. Ustedes saben que el marcapaso normal de activación es el nodo sinusal, pero el nodo AB tiene la misma estructura, igualito, para hacer la misma función. Pero siempre funciona el nodo sinusal, porque el nodo AB no funciona. Está como un equipo de fútbol, está de suplente. Pero está de suplente todavía. Nunca entra de titular. ¿Por qué razón? Pero eso es patología. Pero normalmente en salud, ¿por qué nunca sale? Porque no quiero usar mucho más que la. Bueno, el nodo sinusal tiene una salida más alta que el nodo AB. Bueno, ¿pero por qué la tiene? A eso es que quiero llegar. ¿Por qué sale más rápido que el nodo AB? Porque ella dice cierto, ¿cuál es la frecuencia acá arriba sinusal? Entre 60 y 90. Y es de acá, que tiene la misma estructura, la misma función, está más o menos entre 50 y 59. Entonces el uno produce en la unidad de tiempo, en el minuto, más latidos que el otro en forma normal. No estamos hablando ni de taquicardia ni de bradicardia, lo normal. ¿De qué depende entonces que el otro es el que siempre sale y el otro no? No, bueno, uno está arriba, el otro está más abajo. Esa sería su situación, su posición anatómica no importa mucho. Ambos son automáticos. La explicación está aquí, anótala, memorizan, porque puede ser pregunta de examen, pregunta de aporte. De que ambos tienen una fase de prepotencial o fase 4. Eso, fase 4 o prepotencial. Los dos la tienen. Esa es la razón por la cual acá yo tengo la célula de Purkinje. Fíjense, tiene un dibujo de potencial totalmente distinto. Nada que ver, no se parece. Esto se parece, pero esto nada que ver. Y esa es la razón por la cual estos de acá, que sería Purkinje, peormente nunca va a producir. El otro no, nunca toma el control de Purkinje, jamás, salvo que haya una patología seria. ¿Verdad? Entonces sería Purkinje. Entonces decimos que para que el nodo sinusal comande normalmente el corazón debe tener una fase 4, que también se llama prepotencial o también se llama despolarización diastólica. ¿Por qué diastólica? Porque ocurre en diástole. Eso es síntoma, es que es diástole. ¿Por qué despolarización? Porque se está despolarizando, así como esto se despolarizó, esto también se despolariza. Eso se llama despolarización diastólica. ¿De acuerdo? O prepotencial porque está adelante el siguiente potencial eléctrico. O fase 4, ¿por qué? Porque esta fase de acá es la fase 3. Todas estas terminologías tienen un sentido. Ahora, aquí hay que también anotar que todas estas células tienen un potencial umbral.
potencial umbral es el potencial, el estallido eléctrico de electricidad que ese impulso debe alcanzar para disparar. Más o menos. Repito, el potencial, el estallido eléctrico que este impulso que se originó debe alcanzarlo para que dispare. Es decir, que si no lo alcanzara, ¿qué pasaría? Es como que aborta la intención de producir un impulso. No habría impulso, porque no lo alcanzaba. Abortaría la intención de producir un latido cardíaco, un QRS. ¿De acuerdo? Está correcto. El concepto de potencial umbral es el nivel eléctrico que todas las células debe alcanzar, sea que sea automática o no, para poder engendrar y completar un latido. Un QRS en el electrocardiograma, un primer ruido a la ocultación, todo es similar. Un pulso femoral, un pulso carotidio, todo está dado por esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá también tiene que alcanzar el potencial umbral, si no este impulso que empezó a generarse, si no alcanza esto, no se completa. ¿De acuerdo? Muy bien. Las células de Purkinje pueden, en condiciones patológicas, originar y ser el marcapaso propio del corazón. Pero eso es en patología y en patología seria. Mientras tanto, no. Si este no lo es, las de acá peor. Entonces, en relación a la función que tienen encomendadas desde que el ser humano se está formando embriológicamente, tienen funciones diferentes y tienen morfología eléctrica diferente. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia había entre esto y esto? ¿Qué les llama la atención? Esto se llama fase cero. Esto es fase cero, esto es fase cero. Hay fase cero en las tres niveles. Esta es la fase 3, esta es la fase 3 y esta es la fase 3. Hay una fase 4. Acá también tengo una fase 4 o prepotencial y ahí tengo una fase 4. Entonces, fíjense, los estadios son los mismos, lo que cambia es la morfología. ¿Por qué cambia la morfología? Porque la función que le han encomendado a estos centros es diferente. ¿Qué función tienen estos de acá? Sobre todo el sinusal. ¿Cuál es su función? Ser el marcapaso del corazón, originar impulso, fabricar impulso. Esa es la función de la célula del nodo sinusal. ¿Cuál es la función de la célula del Purkinje? ¿También originar impulso? No. Lo hacen cuando hay patología, sí. Pero normalmente no. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? No conducir, porque la conducción la hacen las vías. Transmitir impulso. ¿Se acuerdan de ese juego que ustedes jugaban de niños? Cuando jugaban que el compañero venía corriendo y les entregaba el pañuelo. Bueno, mientras no se lo entregaban, ustedes no podían seguir la carrera. Esto es igual. Estos de acá, mientras no reciban el estímulo eléctrico, no funcionan. Entonces su función es transmitir impulso, no generar impulso. Entonces, como es una función tan opuesta, deben estar construidas de una manera distinta. Esas tienen que tener todo lo necesario para generar impulsos y estas tienen que tener todo lo necesario para transmitir correctamente un impulso. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso necesario que deben de tener? Entonces, anoten. Las células automáticas, sobre todo las del nodo sinusal, deben de tener una fase 4 ascendente, no una fase 4 horizontal, una fase 4 ascendente. Primera cosa. Segundo, deben de tener un potencial umbral, siguiente acá,
más bajo, más cercano al potencial de reposo, al potencial transmembrana de reposo. No va a tener si este es el potencial transmembrana de reposo, un potencial umbral acá, lejos, difícil de alcanzar, debe estar lo más cerca, porque mientras más cerca esté, más rápido producen el latido, más fácilmente son marcapasos del corazón. ¿De acuerdo? Y no interesa que su potencial de reposo sea lo más negativo posible, como en cambio acá sí, y ya vamos a ver por qué. No interesa que su potencial de reposo transmembrana esté a menos 70 milivoltios, no pasa nada. Las otras tienen que tener un potencial lo más negativo que se puede. 80, 85, 90. Las de Purkinje. Y este es el potencial de reposo transmembrana. 90 milivoltios en las de Purkinje. ¿Ok? ¿Qué deben de tener estas de acá? Lo siguiente. Deben de tener las de Purkinje una fase cero, lo más vertical posible. No pueden darse el lujo de tener una fase cero inclinada como las de acá, porque de esto depende la velocidad de conducción. Ese impulso que recibe máxima velocidad de conducción lo deben transmitir a la célula vecina a la máxima velocidad de conducción. Para eso necesitan una fase cero vertical, totalmente vertical. Si ustedes ven que la de arriba no les interesa, es que no, la de arriba lo tienen que estar transmitiendo impulso. Pero pueden darse el lujo de tener una fase cero no vertical sino inclinada. Segundo, deben tener un potencial transmembrana de reposo lo más negativo posible. Eso les da estabilidad y produce que el impulso que van a transmitir, aparte de ser veloz, sea amplio en su conducción. Es un potencial de reposo transmembrana lo más negativo posible. Y deben de tener un potencial umbral, que sería este de aquí, que ahí sí pues no importa que tenga que estar cercano al potencial de reposo, porque como no van a generar un impulso, puede darse el lujo de tenerlo más acá, más alto, puede estar a menos 60 milivoltios. Las otras no, las otras tienen que tenerlo más cerca al potencial de reposo, puede estar a menos 65. Estas no interesan por la función que tienen. Entonces esto puede estar a menos 60 milivoltios, el potencial umbral de las células de Purkinje. Correcto, entonces fíjense, están diseñadas para cumplir muy bien las funciones diferentes que tienen. Correcto. Muy bien, eso en cuanto, ya vamos a ver la diapositiva, en cuanto a estos potenciales de acción. ¿Por qué decíamos que estas de Purkinje deben tener un potencial de recurso lo más negativo posible para garantizar que haya una estabilidad eléctrica? Es decir, que no sean fácilmente despolarizables. Despolarizables es esto, porque si fuera así, se puede despolarizar con facilidad y producir una taquiarritmia repetida, porque la unión de muchos de estos potenciales de acción uno tras otro rápidamente es una taquicardia. Cada impulso, cada latido, cada cohesión es un potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, para que no haya ese peligro, deben de tener un potencial de reposo transmembrana lo más negativo posible. Además, estos potenciales, sobre todo los de Purkinje, tienen una particularidad adicional. Tienen una zona en que prácticamente están blindados, que es esta zona de aquí. Ningún impulso por error que venga acá, que caiga en esta región, puede ser transmitido. Porque si no, usted diría, bueno, viene el transistor y rápidamente me transmite. ¿Por qué? Porque excita el tejido y pasa todo esto. Para evitar eso, aquí hay un blindaje que se llama período refractario absoluto. Período refractario absoluto. En ese periodo, ningún impulso, por más intenso que sea, puede despolarizar a la célula, un mecanismo de protección. Como ustedes saben que más o menos es amplio la
longitud de un potencial de acción de anda más o menos 350 milisegundos. Este periodo más o menos dura 275 milisegundos. Esa es la duración del periodo refractario absoluto, que eso se llama absoluto. Luego viene otro periodo que es el de acá, periodo refractario relativo. Aquí sí un impulso que sea lo suficientemente intenso sí puede producir una despolarización, y por lo tanto si produce una despolarización, ¿qué tengo? Una taquiarritmia. Arritmia, taqui, rapidez, una arritmia rápida. Si me cae acá, en el periodo refractario relativo. A la vez esto tiene una correlación con el electrocardiograma. Porque obviamente cuando ustedes están en un hospital y están viendo un paciente que está conectado a un monitor, ustedes no ven esto. Ustedes ven el electro. Entonces esto tiene una expresión, una correlación con su electrocardiograma que sería lo siguiente. Eso sí. Es decir, que el periodo refractario absoluto corresponde al S, y el periodo refractario relativo corresponde a la onda. Hablando en clínica, ya no en electrofisiología, tenemos que todo impulso anómalo que me caiga en el vértice de la T, o la rama descendente de la T, me puede fibrilar a mi paciente. ¿Por qué? Porque está cayendo el periodo refractario relativo, donde la protección ya no es el 100%. Esa es la similitud electrocardiográfica, que es lo que a ustedes les interesa. Entonces, si ustedes están de guardia, el paciente está en un monitor conectado y ven que el paciente está haciendo extracístoles ventriculares, que son las que vamos a estudiar en esta unidad, y están cayendo en forma reiterativa cerca o sobre la onda T, ustedes enseguida se ponen en guardia, porque saben lo que se puede producir. Una fibrilación, si no es extracístole ventricular, es una fibrilación ventricular, entonces inmediatamente se vamos a administrar un medicamento para evitar esto, porque si no, no me pudiera dormir tranquilo, dejando a mi paciente en esta situación, porque a media madrugada el paciente se me fibrila y murió. Entonces vamos a administrar este medicamento para borrar estas extrasístoles que me están amenazando con fibrilar a mi paciente. ¿Pero por qué? Porque yo ya estoy viendo que está cayendo aquí. ¿Qué significa? Que me está cayendo acá. Entonces ahí tiene la similitud clínica, electrofisiológica y electrocardiográfica. ¿Alguna pregunta? Si algo de esto no queda muy claro. La onda T representa el periodo refractario relativo y el ST al absoluto. El absoluto. ¿Alguna otra pregunta? Porque esto es grave. Vamos a ver. La diferencia con los 350, que más o menos es potencial de acción, es periodo refractario relativo. Más o menos es la duración normal del potencial de acción. De todas las líneas que hay, lo más peligroso es la fibrilación ventricular. Ella puede matar a un paciente si el paciente está en su casa. Si está en un hospital, bueno, tiene opción a que el personal médico lo atienda. Ahora, esta medición que les he dado aproximadamente de que un periodo, un potencial de acción dura 350, depende de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es baja, el potencial de acción dura más. Cuando la frecuencia es alta, el potencial de acción dura menos. Entonces no es que en todo electrocardiograma usted dice, no, tiene que tener 350, se fijan en la frecuencia. Y como los electros viene el papel, el electro funciona con un software y luego hay un papel impreso, ustedes buscan QT, porque esto sería QT, ¿verdad? Bien, esto que hemos dibujado de un potencial de acción
Empieza, por ejemplo, con una onda Q, sería el Q, y esta es la T, este es el QT. Entonces buscan en el papel este paciente que están viendo en ese momento con una frecuencia X, qué duración de QT tiene, y ahí sale. Y ven que el QT va a variar de acuerdo a la frecuencia. No puede ser clavado 350 de QT si late a 100 o si late a 60. Hay diferencia. ¿Está claro eso? ¿Otra pregunta tiene? El QT depende de la frecuencia cardíaca, pongámoslo así. Si la frecuencia es lenta, hablemos de 60 por minuto, va a haber QT más largo. Y al revés, si la frecuencia aumenta. Y en la frecuencia cardíaca tanto a Puede haber una arritmia que esté en la frecuencia auricular X diferente a la frecuencia ventricular que son. En este caso varía. Puede tener una frecuencia auricular de 80 y una frecuencia ventricular de 30. No igual. Hay una diferencia, por ejemplo, en los bloqueos de completo. En que hay una taquicardia auricular paroxística, yo tengo una frecuencia auricular de 130 y una frecuencia ventricular de 130. Bloqueo A B completo, la aurícula de la profundidad y el centro A, la frecuencia profundidad. Entonces, ¿qué? 80 la aurícula, 30 la aurícula. Totalmente disociado. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algo que no quede claro? ¿El periodo refractario relativo también tiene duración? Claro. De los 275 resta lo que falta para 350, es el tiempo del periodo relativo. ¿Cómo? Hasta 275 dura solamente el periodo relativo absoluto. El absoluto. 350 ¿Alguna otra pregunta? O sea, 350. De los 275, ese es el relativo. Claro. Ya, pero la 350 es con 12 sería la renta fundaria de los O sea, la renta de eso es el periodo refractario relativo. 250 menos 275. Todo está claro, no hay problema, ¿cómo seguir? Muy bien, entonces entremos un poquito en materia de ver una diapositiva de potencialización. Aquí tenemos lo que vamos a estudiar en el módulo, ¿no? ¿Qué es una arritmia? ¿Cómo se origina? ¿Por qué mecanismos se producen? ¿Qué efectos tiene la clínica? Por ejemplo, una cosa es que un sujeto sano esté corriendo a 100 por minuto, que tendrá un poquito de malestar, ansiedad, quizás un poquito de aire, y de ahí no más. Y otra cosa es un sujeto sano que esté corriendo a 170 por minuto y que va a estar en mal estado. Y es sano. Es decir, la diferente frecuencia va a producir diferente presión o sintomatología clínica. Frecuencia. Una persona que esté con un bloqueo AB completo de tercer grado, latiendo a 35 por minuto, que tiene 70 años, ¿qué clínica es la que va a dominar? 75 años, frecuencia de 30, 35. ¿Qué síntoma es el que domina? Lipotímesis. Entonces, fíjense, la clínica va a variar de acuerdo a la arritmia que tenga, de acuerdo a la frecuencia que tenga. ¿Correcto? ¿Cómo la vamos a clasificar? La clasificamos en arritmias supraventriculares, todas las que están por arriba del nodo AB, del GIS, nodo AB para arriba, y ventriculares las que están del GIS hacia abajo. Aquí tenemos supra y ventriculares. Y aquí tenemos pues ya arritmias ya en específico, la FA, el aleteo, la taquicardia paroxística, cómo se tratan y después veremos casos. Entonces, vamos con los mecanismos de producción. El término arritmia implica no solamente alteración en el ritmo cardíaco, sino cualquier cambio de sitio
en la iniciación de ese ritmo o en la secuencia de esa actividad eléctrica del corazón que sea parte de lo normal. ¿Ya? Porque arritmia, ¿qué significa? Ritmo. Pero en sí no es que el paciente no tenga ritmo, es alteración en el ritmo regular. Ese sería el concepto. Incluye cualquier cambio de lugar en la iniciación o secuencia de la actividad eléctrica. Por ejemplo, yo sé que lo normal del impulso cardíaco es originarse en el nodo sinusal. Ese es el sitio de origen normal. ¿Qué pasa si en un paciente tengo que el impulso cardíaco que domina su corazón se origina en el nodo AB? Ese ya no es el sitio normal. Esa es una alteración en el sitio de origen de ese impulso eléctrico que yo lo reconozco cuando le hago un electrocardiograma. A ese paciente con un impulso que se me está originando en el nodo AB, lo voy a etiquetar de que está en ritmo sinusal, ¿sí o no? No se está originando en el nodo sinusal. Ese paciente tiene un ritmo idionodal, no es sinusal, idionodal. ¿Sí ven? Cambia la denominación porque el sitio de origen de su control y de sus impulsos eléctricos no es el nodo sinusal. ¿Ya? Se está originando en un foco que es accesorio, que hemos dicho que nunca toma la batuta de la situación, pero que cuando hay una patología de repente la toma. Y ahí sería un ritmo idionodal. Entonces, fíjense, hay un diagnóstico, ritmo idionodal, no sinusal. ¿Pero por qué? Porque en el electro yo estoy viendo que no se me origina en el nodo sinusal, se origina en otro sitio. ¿Correcto? Eso en relación a esto. El ritmo cardíaco será considerado normal, o sea, sinusal, cuando se origina en ese nódulo y se conduzca a través de todas las estructuras cardíacas por las vías que conocemos en forma normal. Eso es un ritmo sinusal. Entonces, traduciéndolo de otra manera, ¿qué es el ritmo sinusal? Es el ritmo originado en el nodo sinusal con una frecuencia propia de ese nodo. Ya la pusimos ya entre 60 y 90. Hay libros que dicen hasta 100, pero 100 ya está aquí carga. 60, 90, que se caracteriza en el EKG por tener ondas P, que me están traduciendo qué cosa, la despolarización homogénea de las aurículas. Fíjense que digo homogénea de las aurículas, y que vamos a ver que tiene la conducción hasta el nodo AB bastante estándar y normal. Es decir, cuando yo tengo ritmo sinusal, no solamente voy a tener onda P, porque yo puedo tener arritmias que tienen onda P y no es ritmo sinusal, sino que todas las ondas P en la misma derivación tienen que ser igualitas, idénticas, unas a otras. Y el P va a ser estándar, igual en todos los sitios. Eso es ritmo sinusal. Y ese PR va a tener una distancia, una medida de 12 a 20, máximo 20, mínimo 12. Esa es la distancia PR normal. Resumiendo, ¿qué es el PR? Estamos hablando del PR, de la distancia. ¿Qué es el PR? P raya R o E. Hagamos de cuenta que ustedes van a viajar a Salinas. Y que Guayaquil es la ciudad P. Y Salinas es la ciudad R. ¿Qué es el PR? Es la duración, el tiempo que demora en ir de Guayaquil a Salinas. Acá es el tiempo que demora el impulso que sale, no lo sinusal, hasta arribar a la estación del nodo AB. Eso es el famoso PR. Pero ese PR puede sufrir alteraciones también por patologías. Suponte que yo tengo un paciente. ¿Y cuál es el valor normal? De 12 a 20, 0,12 a 0,20. Tengo un paciente que me entra al hospital en insuficiencia cardíaca. Le hago un electrocardiograma y le mido, a ver, dice tu compañero, ¿cuánto tiene de PR? 17 centésimas de segundo. Está normal.
está entre 2 y 20. Pero como está en insuficiencia cardíaca, yo digo, lo voy a digitalizar, le voy a dar digital para tonificar este corazón. Se me pasa la mano un poquito con la digital o no tengo mucho cuidado en la dosis de impregnación que hago, y al día siguiente o a los 2 días mido el PR y ya no está en 17 como estuvo al ingreso, está en 28. ¿Qué ha pasado? Es efecto de la digital, ¿verdad? Porque no estaba así antes de la digital. La digital le ha enlentecido la conducción desde el nodo sinusal hasta el nodo AB, y eso es un dato de intoxicación digital. Y yo inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Le sigo dando digital a la misma dosis, quito la digital momentáneamente para que eso vaya normalizándose. Entonces fíjense, ese PR puede tener alteraciones por causas farmacológicas, terapéuticas, o puede tener alteraciones por causas patológicas del mismo paciente. Por ejemplo, un bloqueo AB de primer grado, no por digital, sino porque el paciente tiene un infarto. O sea, puede variar ese PR en situaciones patológicas. O sea, en este caso sería asociación de PR, pero en bloqueo con Cuando hay una patología. Cuando es por digital, que se me fue la mano y no me di cuenta, eso es estrogénico, es un farmacológico. Un alargamiento del PR, pero no por ninguna patología. Fue por el fármaco digital. No, porque los fármacos, o sea, uno de los fármacos puede impulsar ese tipo de bloqueos que son los más El digital puede causar ese tipo de problemas, es un problema más frecuente y más inicial que aparte de otras cosas. Pero, tipo, o sea, ¿qué grado de bloqueo? Eso sería un bloqueo primer grado. Primer grado. Eso que estoy contando, que se va a hacer orientación, es un bloqueo primer grado. Eso es lo que vamos a ver más tarde. O sea, por ejemplo, ¿cuántos fármacos de medicación en ese caso? ¿Qué tipo, o sea, qué grado de bloqueo en este caso provocaría ese tipo? Por edad es primer grado o segundo grado, depende de la estructura patológica que tiene el paciente. Si le estoy dando, por ejemplo, un metablicano. ¿Sería segundo grado 2 y 1 o Eso lo dice el electrocardiograma. Yo avanzo a decir clínicamente después de segundo grado. ¿Qué tipo? Lo que se muere de electro. identificación izquierda o la mano derecha? Eso es otra cosa. El COVID es un bloqueo AB. Rama derecha, rama izquierda es un bloqueo inicial. Claro, son dos cosas de bloqueo diferentes. No es lo mismo. ¿Sí está claro lo que hemos visto? Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Debe conducirse a través de todas las estructuras cardíacas por las vías normales en forma normal. De acuerdo con este concepto, un simple retardo, fíjense, un simple retardo en la conducción de los impulsos o una secuencia de activación anómala, como ocurre en bloqueos de rama y en las preexcitaciones, serán consideradas también una arritmia cardíaca. Entonces los bloqueos son arritmias. Pero, aquí viene un pero. Aquí ya nos metemos a hablar de conducción, no de formación de impulsos. Y por lo tanto, aquí sería claro decir que estos son problemas de conducción. Pero, por alguna razón, a veces en los textos mezclan las cosas y dicen que un problema de conducción es una arritmia. Pero en el fondo no es una arritmia, un problema de conducción. La arritmia es un problema de origen, de producción del impulso, no de la conducción. ¿De acuerdo? Por eso aclaro este asunto. Los mecanismos responsables de las arritmias cardíacas se dividen en trastornos de la conducción de los impulsos, trastornos del automatismo o una combinación de ambos. O sea, cómo se originan estas arritmias puede ser en la conducción o en el origen. Trastornos en el origen de los impulsos. Por ejemplo, este es el nodo sinusal. Este nodo sinusal está originando impulsos, ¿verdad? Y estos impulsos salen del nodo sinusal y empiezan a circular por el territorio adyacente. ¿Cuál es el territorio adyacente al nodo sinusal? Aurículas. En las aurículas las empiezan a despolarizar, o sea, las empiezan a activar.
Y entonces ya me dibuja en el electrocardiograma una onda P. La onda P me indica tejido auricular homogéneamente activado y escolarizado. ¿Correcto? Y después, este impulso que ya ha activado todo esto que es aurícula, debe conducirse a la siguiente estación, que es el nodo AB. Pero si por alguna razón patológica ese impulso que se originó bien y que empezó a transmitirse bien, transmitiéndose por la aurícula, de repente encuentra un obstáculo, ¿verdad? Y ya no llegó al nodo AB, va a graficar una P, claro, porque ha despolarizado aurícula, pero ya no avanzó al nodo AB y por lo tanto no siguió avanzando al GIS y su rama. ¿Cuál sería la consecuencia en el papel del D? Que es lo que veo y como lo llamo, no hay coherencia. ¿Habrá onda P? Sí. Entonces es un bloqueo sinoauricular entre el sitio de origen y el terreno auricular porque debe conducirse, transmitirse, hubo algo con interrupción. Ahí tengo un diagnóstico, bloqueo sinoauricular, donde voy a ver ondas P bloqueadas, no acompañadas de coherencia. Porque lo contrario, cuando esto va, como dice, por las vías normales, sale de aquí, activa aurícula, llega al 9, coge el GIS, la rama del GIS, puntingue, y me fabrico un coherencia. Tengo P, PR, coherencia. Eso es lo normal. A eso se refiere con que el impulso circule por las vías normales que sabemos. Si es interrumpido en algún sitio, ya hay, por ejemplo, si es a nivel auricular, ya tengo un bloqueo sino-auricular entre el nodo sinusal y la aurícula que va a dar una P, sí, pero no va a ser seguida por un coherencia. O sea, en electrofisiología todo tiene una causa, una lógica. Lo que hay que hacer es aprender la base para aplicar la lógica, nada más. Muy bien. Supongamos que el problema no se originó ahí. En la aurícula todo está bien, el impulso siguió, despolarizó aurícula, llegó al nodo AB, agarró la autopista del GIS y cuando iba por la rama derecha del GIS, vio un problema. Acá. ¿Se llamará bloqueo sinoauricular acá? No, ya está muy distante de la aurícula. Ese es un bloqueo intraventricular. No es un bloqueo AB, es un bloqueo de rama, en este caso izquierda. Es un bloqueo intraventricular o bloqueo de rama izquierda. Intraventricular. Dependiendo de cuánto se retarda el impulso debido a este problema, tendré la clasificación de bloqueo de rama en intermedios y avanzados. Cuando ya esa duración del coherencia debido al problema anatómico que hay pisa los 0,12 o rebasa los 0,12, es un bloqueo avanzado de rama. Lo que está por detrás de esto, hasta la dimensión normal, que ustedes ya saben, más o menos 0,08, 0,09, entre 0,9, 0,9 y 0,12, es un bloqueo de rama menor o intermedio. De 12 en adelante, que es lo que demora la conducción, es un bloqueo de rama avanzado. Doctor, ¿y cómo se vería un bloqueo de rama izquierda en el EKG? Como lo hemos visto en algunas de las lecciones que mandamos por correo. Esto. Tiene un patrón. La El P5. La M ya. Si ustedes miden esto, de que empieza la onda R hasta que termina la onda R, esto va a tener mínimo 0,12 centésimas o más. Puede tener 0,16. Y es una de las condiciones para que esto lo llamemos bloqueo avanzado completo de rama en este caso. Miden el ancho del coherencia. ¿De acuerdo? Muchos casos clínicos, cuando los vemos y tienen en la toma, la foto del electrocardiograma, se ven que arriba, como este método funciona con un software, arriba viene impreso, la máquina imprime un diagnóstico y mediciones. Y a veces ustedes han visto cuando ven QRS, no sé si se habrán fijado, o sea, se están refiriendo a esto. A veces dice 106 milisegundos.
¿Es normal esa medida? ¿Por qué no es normal? Porque hemos dicho que el tope máximo normal es 0,09. Ya está en 0,10. No llega a los 0,12, pero ya hay un lentecimiento en la conducción. Una conducción más lenta en una de esas ramas. Sin llegar a ser un bloqueo avanzado, por ejemplo. Pero ya hay un lentecimiento en la conducción. Posiblemente son pacientes hipertróficos, con mucha masa, y que tienen que, en dipolo de activación, recorrer más tejido para activarlo. ¿Sí ven? Ya todo hay una coordinación lógica entre lo que vamos aprendiendo y lo que estamos viendo en el electrocardiograma. Muy bien. Los bloqueos pueden también clasificarse de acuerdo a dónde se produce. Así, pueden localizarse entre el nodo sinusal y la aurícula, ya hablamos de eso. Bloqueo sinoauricular, sinoatrial. A nivel del tejido auricular, bloqueo intraauricular o interauricular, en el nodo AB, en el GIS o en sus ramas. En las ramas tenemos pues bloqueos de ramas. ¿Ya? Entonces depende de dónde nosotros veamos que se está produciendo el bloqueo, le ponemos el nombre. Ahora usted va a decir, bueno, ¿cómo yo sé en qué sitio de todo lo que recorre el impulso eléctrico, dónde es que está ocurriendo el problema? Para eso es el electrocardiograma. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el problema? Por electrocardiografía. ¿No hay preguntas? ¿Vamos a seguir? ¿O hay algo que no queda claro? ¿Cómo se vería en el caso de un bloqueo de rama derecha? Igual que acá, pero ya no en B5, en B6. Si no, en B1, B2, es el lado derecho. Ya no es el lado izquierdo. B1 y B2 son derivaciones derechas. B5 y B6 son derivaciones izquierdas. Y en las derivaciones izquierdas, además de verlo en B5 y en B6, lo vamos a ver en dos derivaciones adicionales más porque son izquierdas. ¿Cuáles son? No. B4 ya no. Ah, ya, izquierda. Las dos que faltan. B1. B1 y BM. B1 y BM. 4 derivaciones izquierdas donde yo voy a buscar y a reconocer que hay un bloqueo de rama izquierda. Ajá, eso. Sobre todo cuando es avanzado. B1 y B2. Derecho B1 y B2, no. B1 y B2. Al otro lado voy a ver las consecuencias de lo que pasa en B1 y B2. Entonces ya me gustaría verlo cuando veamos ya la proyección, para que no se enrede. Pero sería el mismo gráfico, solo que en B1 y en B2. Cambia. De lo que estoy viendo en B5 y B6 pasa a B1 y B2. Muy bien. Entonces vamos a ver. ¿Qué dijimos que era el bloqueo AB de primer grado? Le pusimos ya un diagnóstico, pues ya vimos en qué se fundamentaba el asunto. Un impulso que se iniciaba en el nodo sinusal y que al llegar a la aurícula, activaba aurícula, por lo tanto, hay onda P, ¿verdad? Hasta ahí todo va bien. De repente ese impulso, ¿qué más hace? Activó aurícula, viajó al nodo AB. Hasta ahí vamos bien. Pero en el nodo AB normalmente tiene un periodo refractario más largo. Si no tuviera ese periodo refractario más largo, el impulso que sale del nodo sinusal llega en cuestión de segundos al nodo AB, ya no va a demorar el paso hasta el nodo AB 12 centésimas, 20 centésimas, no demora 5 centésimas, si no hubiera el nodo AB. ¿De acuerdo? El nodo AB tiene un periodo refractario. ¿Qué es eso? Tiene un periodo que evita que un impulso enseguida pase y transite. Lo hace correr muy lento, ralentiza por el relativo. Entonces ahí hace que se demore de 12 a 20. Si no, llegaría en 2 segundos, en 3 segundos, 3 centésimas. Pero como tiene un periodo refractario, se demora fisiológicamente ese tiempo. Si hay un problema en el nodo AB que aumenta su periodo refractario, ahí ya no va a durar los 12 centésimas, los 15, los 20 centésimas, que es lo máximo normal. Demora más de eso. Y aquí lo estamos viendo, fíjense, aquí no hay 20 centésimas. A ver, ustedes cuenten y díganme cuánto hay ahí.
Cada cuadradito chiquito, ¿cuánto vale? 0.04. 4. Entre que empieza la onda P aquí, fíjense, aquí ya tiene 2. Medio cuadradito chiquito, ya llevan 2 centésimas. Hasta que llega acá, que es más o menos aquí, 2 centésimas después de la línea, cuenten cuántos cuadraditos hay. 8. 28 centésimas. Y hemos dicho que el tiempo normal es hasta 20. Se está demorando más de lo normal, 8 centésimas más. Eso hace un diagnóstico, lo que va a ver en primer grado. Entonces yo mido el tiempo que se está demorando el impulso en recorrer esa distancia, yo sé los valores normales, y de ahí sale un diagnóstico. Lo que va a ver en primer grado. ¿Está claro? Esta es la distancia en que se originó el impulso, activó, despolarizó el vehículo y produjo la onda P y luego viaja hasta llegar al GIS, atravesando el nodo A. Lo normal es que esto haya llegado por aquí, en cambio se demora más, porque hay un problema en el nodo A, ha aumentado el superior refractario y lo ha demorado más ese impulso, y entonces ya no dura 20 centésimas, no dura 28. Diagnóstico, lo que va a ver de primer grado. ¿Para por qué de primer grado? Porque normalmente este impulso, demorándose hasta 26, 28 centésimas, todavía engancha con ventrículo y tiene una conexión con el ventrículo normal. Ya si pasa de eso, ya no le pidan más. Si pasa de esto, que está aquí, ya se pierde ese enganche, se pierde esa conexión y ya hay una P que se le bloquea. Y ya pasamos a la segunda variedad de bloqueo, del segundo grado. Hasta aquí en el primer grado. Ya si se prolonga más, ya no hay conducción. Se bloquea una P y ahí tenemos bloqueo del segundo grado. Esta es la diferencia en términos. ¿Sí está claro eso? Eso lo vamos a ver después, pero más o menos para que tengan una idea cómo es esto, lo que demora un impulso en circular hasta llegar a la siguiente estación que es el nodo AB. Entonces en el AB solo como máximo es 0.28. Máximo, ya más de eso ya se desconecta Sería todo. segundo grado. Claro, ya se desconecta todo y ya la conducción ya no se asegura. Ahora una pregunta. Entonces estamos hablando de la siguiente estación a la cual debe llegar el impulso es el nodo AB. Pregunto yo, ¿siempre va a ser eso sí así en las personas, en los seres humanos? Sí. Siempre sí así. Nunca habrá algún problema que se interponga y cambie esa historia. Sí, puede haber sentimiento, puede haber. Exacto, en el preexcitación. Ahí cambia la historia normal por una historia anómala y tiene un nombre, un diagnóstico, síndrome de preexcitación. Entonces, ¿qué caracteriza el síndrome de preexcitación? Si estamos diciendo que no atraviesa esta estación, la brinca, es como que es un bypass. Al no atravesar el nodo AB se libra del periodo refractario que retarda la conducción, ya no hay ese retardo de la conducción que existe normalmente. Esto es lo normal en todo ser humano. Lo está eludiendo, ¿verdad? Llegará más rápido al GIS a igual tiempo o más retardado. Más rápido. Llega más rápido. Entonces ya no va a durar 12. Puede tener 0.10, 0.9, porque va espacio la estructura que lo enlentece. ¿Sí ven? Igual llega acá, pero por otra vía y el tiempo, el PD, ya se acortó. Y ese es uno de los criterios para el diagnóstico, síndrome de preexcitación. PD corto. PD corto. ¿Sí han oído hablar de eso? Cuando piensen, síndrome de PD corto, eso es una preexcitación. ¿Y qué está pasando? El impulso está pasando por otro lado y no atraviesa la segunda estación normal. Hace menos tiempo, por eso el PD es más corto. ¿Ya?
defensa y salió otra patología, otro diagnóstico, pero en base a lo que está pasando en la fisiopatología. Sencillo. Muy bien, en cambio, veamos otro. Aquí, ¿qué es lo que tenemos entonces aquí? Hay un remo sinusal, hay despolarización de la aurícula, lo que hay es un tiempo exageradamente lento hasta llegar aquí, atravesando el nodo B. Diagnóstico bloqueo de primer grado, pero hay todas las condiciones que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver el de acá. Este. ¿Qué está pasando ahí? No es lo mismo. En todo hay QRS. Eso es QRS. Pero el 2P. Ah, hay un onda bloqueada. ¿No? Aquí hubo un problema, ¿verdad? Quizás se demoró mucho en atravesar o en llegar a esa estación nueva vez, ya se afloja la conexión, ya no conduce al ventrículo, se grafica así porque despolarizó aurícula, pero no fue seguido de un QRS, ya se perdió la conexión. Esto es como los vagones de un ferrocarril. Van conectados, pero cuando eso se afloja, ya se distancia. Acá es lo mismo, se perdió la conexión porque ha tenido un QR demasiado largo, ya no es seguido de QRS. El siguiente latido sí conduce, tiene un PR dentro de los límites normales y es seguido de un QRS. Es un problema de conducción, pero ya no es un problema de primer grado, ¿verdad? Ya un grado más avanzado de patología, y esto se llama bloqueo de segundo grado. No estamos hablando de inmovilidad 3 o 5, estamos hablando del fondo del problema, porque ustedes tienen una onda P que no conduce. A eso me refiero. Acá arriba, ¿qué sería? Bien. Y ustedes dicen, bueno, aquí no veo nada, acá tampoco, todo esto es normal. ¿Y qué pasó? También. Sigan la secuencia. Andaba bien. Se alargó. Se alargó. ¿Qué pasó? Se alargó. No hay complejo QRS. A ver. No comunicó. Dale vuelta. Vente para acá. Vete con tu granito y tu club. Y vete acá. Vas a pedir eso. No, yo seguí. Tienes que olvidar que no me vas a poder pedir. Pones tu cuadernito, tu hoja de cuaderno aquí. Y señalas con tu pluma el comienzo de la pena. Le pones una raya y el comienzo del QRS con una cruz le pones otra raya. No, pero es que no se va a hacer muy... Que ella tiene que ir midiendo, ¿me entiendes? Una raya en tu cuaderno. Y donde llega la cruz, Es que se alargó. Es como la medida para según yo se alargó. midiendo el lugar. ¿Por qué? No. Sería el grado de primero igual. Pega la hoja ahí. tiene que ser esto. Grado 2. Ahí. Movix 1. Y ahí anda comparando. Ahora vas pasando tu medida, la activa hasta llegar acá. Y te dicen qué es lo que está pasando. Mira si son iguales. O sea, si tienen la misma Pones distancia. la misma distancia, pero no la vas a poner de aquí a acá. Y acá. La vas a pasar. Como una regla. Pasas acá, pero vas viendo lo que va pasando. ¿Va? Síguelo pasando. Sigue. O sea... No, es que sí está mal. Mira, ¿Qué pasó? ¿Qué notaste? 19. Estos están más cortos. Porque aquí es 30. Y acá, esta medida es la misma. Y aquí acá, vuelvo a medir. Aquí, ahí tiene la medida, ¿verdad? Ahí
pasa acá? También ¿Es está. la misma o no? No, ¿Qué le pasa ahí? también se ajuntó en este caso. Debería esto estar aquí. No empieza ahí, sino que empieza acá. ¿Qué está pasando? Y ven como el Pérez se va alargando hasta que llega un momento En que se cortó. que se bloqueó. Latido a latido, el Pérez cada vez va siendo más largo. Hasta que de repente ya lo conduce y vuelve a empezar el ciclo con un Pérez diferente. Ahí está. Más corto, pero si miran más coherencia. Esto cada vez se va alargando hasta que vuelve y se bloquea. ¿Es un bloqueo de segundo grado? Sí. ¿Cómo se llama? Móvil 1. ¿O 20? ¿Y qué? 20. 20. Quiere decirlo a lo americano, buen caballo. Quiere decirlo a lo alemán, 20 va. Ya. 20 bacho, sí. Ese es el famoso bloqueo AB de segundo grado tipo 20. ¿Lo acaban de ver? Tú lo lees porque, como siempre vas a hacer trazos largos, un electro siempre tiene un dedo largo abajo, por lo menos 20 latidos. Tú vas viendo que el Pérez cada vez se va alargando más. Aquí está más largo que acá está más largo que acá y que acá, hasta que hay un momento que se alarga tanto que ya se afloja la conexión con el ventrículo y entonces ya no conduce. Ya no hay QRN porque se rompió la conexión y vuelve a empezar con un Pérez normal que se va paulatinamente, se va alargando hasta que se bloquea. Doctor, es móvil 1. Ese es el 20. Sí, pero sería móvil 1. Movis 1, o sea, es un enredo decir Movis 1, Movis 2. Siempre se lo conoció con Benkebas y con Movis. No había lío. Entonces, ¿cuál es el Movis? Si eso es el Benkebas, ¿cuál es el Movis? No es móvil. En la cual siempre va a haber una P bloqueada y una P que conduce. Sí. No hay el alargamiento progresivo. Siempre una P bloqueada y una P que conduce. Una P bloqueada y una P que conduce. Ese es el Movis. Ese es móvil. Pero ambos son de segundo grado. Sí, es móvil, pero de segundo. O sea, es que. Es buen que va No tiene una prolongación progresiva del PR, sino que siempre hay una P bloqueada y una P que conduce. Móvil. Está todo normal cuando una P ya no conduce y otra vez vuelve a conducir. Que siempre va a salir como que tuvieras esto en todos los complejos. Esto bloquea y esta con P conduce. ¿Es buen que más? Esto es un vector. Cuando es lo mismo, no se va prolongando poco a poco, ¿no? Que todos los latidos, una bloqueada, una conducida. Una está bloqueada y después la otra conduce. No, aquí no se lo ve. Ah, ya. Pregunta, ¿está bien? Claro. No se vean, es un problema de ¿La que está ahí? conducción. No es un problema de conducción. Es como que ustedes, no, pero no tengan idea, van corriendo dos chicas y hay un chico malo en la puerta. Deja que pase la una y cuando va a le cierra la puerta y ¡pum! No pasó, se bloqueó. Es un problema de conducción. ¿Ya? ¿Y abajo qué está pasando? También un problema de conducción. ¿Qué está pasando? Es que es diferente. O sea, el móvil 1 a él lo llaman como buen que. No, hay dos. El móvil 1, móvil 2 y buen que. Ustedes se casan el día de mañana y cada uno Este es buen que. aquí es lo mismo. Ajá. Esto no tiene conexión. ¿Y por qué? Porque fíjense, este PR no es el mismo que el de acá, y acá se acabó el PR. Aquí casi está cayendo encima de su R. No hay conexión, hay una crisis. Hoy vamos a ver si es lo que usted. Bloqueo AB de tercer grado. Sí, lo vamos a hacer grado. Ya, ahí vamos a hacer. Pero tiene un segundo. Porque aquí hay un marcapaso. Cuenta la frecuencia acá, acá y acá. Para saber por qué el C deja este de marcapaso. Porque es que solo al ojo se ve que la frecuencia de la C es más prolongada, o sea, está muy bien. ¿Está bien? Pero vamos a sacar la frecuencia, conocemos la
la frecuencia. Sí podemos hacerlo. Aquí podemos ver. El primero, Está casi cayendo sobre esta línea gruesa, ¿verdad? 300, 150, 100, 75, 50, 60, 50. Esto tiene menos de 40. 30 o menos de 30. ¿Necesita marcapasos este sujeto? sí, Porque así uno puede vivir. Si un tiene paciente 37 casi. de 40 años, 30 años va a tener lipotimias. Si un paciente de 70 años va a tener linfoinfarto. Hay que poner un aparatito que mejore la situación. El de acá tiene un problema pero no lo siente, porque su frecuencia es normal. Sí, el primero es normal. No va a sentir que tiene nada. Y en el diagnóstico de electrocardiograma. ¿Ya está claro? Por eso que decimos los síntomas en un gran porcentaje que están dados por la frecuencia que el paciente maneja, por las patologías de base que tenga ese paciente y por la edad del paciente. ¿Está claro? Y la de arriba, la A, ¿qué sería? Bueno, este es de un primer grado. No se va distanciando, Primer siempre está grado, una segundo distancia grado y mayor de lo tercero. normal en forma fija. Solo sería el indicador PR que estuviera alterado. Está prolongado, pero en cambio aquí ya una fecha bloquea. Claro, ya está. Acá no hay ninguna conexión. En el primero solamente se prolonga el PR, pero se conserva el QRS. Claro. ¿Por qué se va a controlar el QRS siempre? Porque a pesar de que hay un problema en la llegada hasta aquí, una vez que llega acá sigue la vía y produce un QRS. Tiene que haber siempre un QRS. Ah, verdad, sí. No, llega, tarde, pero llega. Acá no. Ella no llega. Ella no Ya llega. no llega ni existe. Entonces, si no llega, te lo preguntas, ¿cómo yo sé que no llega? Uno, viendo el electro, ¿cómo sé que el uno anda por su cuenta y el otro anda por su cuenta? Ya, pero ya vamos viendo lo mejor el dato. ¿Qué frecuencia encontré acá de salida de este foco ventricular? Ya lo contamos, ¿cuánto era? 37. Menos de 30. Saquemos la frecuencia auricular. Sacamos esta frecuencia de aquí a acá. Está saliendo a menos de 30. ¿Cuánto es la frecuencia? Hagan un cálculo O sea, matemático. dijo que de ahí hasta allá. Cuenta la cuadrita, yo creo que es lo mismo. Y divide para 1500 o para 300. Para 300. Está saliendo al doble de lo que sale la respuesta ventricular. ¿Por qué no sale 60 y 60? Están desconectados. Esto no pasa al ventrículo como debe ser. No se lo obliga. Si no sale este foco ventricular, ¿qué pasa con el paciente? Supongamos que no saliera ese foco ventricular. Le hago un electro a mi paciente y tengo lo siguiente para que ustedes vean. Ese es un foco ventricular que sale para rescatar a mi enfermo. No sale ese foco. Hay el problema de que las aurículas sí están funcionando por su cuenta, pero no llegan al PIS, no llegan al P15. Entonces voy a tener esto. Si no hay QRS, que no hay. Ventricular, contracción ventricular. Está Que muriendo. no hay clínicamente. ¿Habrá pulso? No, desfibrilarlo. ¿Habrá un pulso carotídeo? No. ¿Habrá QRS? No. No. ¿El paciente puede vivir? No. O sea que ya está muerto, digamos. Como le llega al pulso, no hay contracción. O sea, está muerto. Entonces ya está muerto. No, eso es un bloqueo extremo. El foco que debe salir para rescatar al paciente Se está funcionando. muriendo. Es una O sea que se está emergencia muriendo. médica que te da positivo para poner un marcapaso. No es paciente. ¿Y qué Ese hago? necesita marcapaso, ¿verdad? Sí. Acá sí, pero estoy poniendo el punto extremo. De que solamente ves P y nada más.
en el electro, pero ya saben que es un bloqueo ya un extremo y hay que solucionarlo rápido si se puede. O sea, si el paciente está en su casa, en Vinces, qué sé yo, en algún pueblito de la Amazonía, se muere. Hasta que trata de llevarlo, en los 10 minutos ya está muerto, 5 minutos ya está muerto. Dime cómo desfibrilarlo. Muy bien. Entonces queda claro lo que son problemas del cono, incluso que perturbaron su viaje, que no llega a destino o llega por lo demorado, y eso lo sabemos por el electrocardiograma. La siguiente. ¿A qué hora tenemos hasta qué hora de clase? 7:30. Ya vemos la siguiente y ahí hacemos un break para que se oxigene. Con la siguiente, Ay, Dios mío. Me asusta. a ver, ahí tienen el ejemplo más claro y después nos vamos a un break. Ay, no. Onda, pero eso no es. Está haciendo lo de allá, un bloqueo extremo. Está llegando a un bloqueo extremo. Entonces, aquí dice, aquí hay ritmo sinusal, dice. Está muy lejos. Acá también, ¿y aquí qué pasó? Bloqueo. ¿Qué vimos en el concepto de ritmo sinusal? Debe tener un P estándar igual en todos los sistemas. Y aquí eso se pierde. Ajá, no. Esto está casi encima de ello. Primera cosa, la ritmo sinusal. ¿Ya? La secuencia con que sale la aurícula es esta. Aquí sí la pueden medir la frecuencia de salida de la aurícula. ¿Cuánto está? Ya lo pueden medir. 300, 150, por encima de 100, como el 120. Está saliendo la aurícula. ¿Y el ventrículo a cuánto sale? Acá lo tenemos. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 43. Hay diferencia entre la salida del ventrículo más baja y la salida de la aurícula muy alta. No hay conexión. Hay disociación AB total completa. ¿Sí? Entonces, ¿quién salva al paciente a pesar de que sale a una frecuencia bajísima, pero por lo menos sale? Es el foco idioventricular. Idioventricular. ¿Cómo se llama eso? Bloqueo AB completo, bloqueo AB de tercer grado, o ritmo idioventricular. Con ritmo idioventricular yo ya doy a entender que quien está sosteniendo la función de este paciente es un poco bajo ventricular. Ritmo idioventricular. Ahora yo les pregunto a ustedes, si este foco ventricular bajo es el que está salvándole la vida al paciente y está saliendo en una frecuencia como de 40, 35, ¿por qué no hace un esfuerzo y sale a 60 por lo menos para que el paciente tenga una frecuencia higiénica, aceptable? ¿Por qué no lo hace? No puede, no quiere. No puede decirle que la está bloqueada. No puede, ¿por qué no puede? Porque no puede. Necesita un marcapaso. No olvídate el marcapaso, todavía no le pone marcapaso. ¿Por qué no puede? Porque por eso es autónomo. Porque hay un... Ya la respuesta la dimos acá. Este es el rango de salida. Este es el rango de salida, no va a ver. Vete un poco más abajo. El rango de salida de este es 30 a 45. ¿Cómo le puedes ver que salga a 70? Pero no puede subirle más. Ajá. No puede salir a una frecuencia que no está programado él para salir. Hace mucho con salir y que el paciente no se muera. Pero más no le pueden pedir. Ok, vayan a sigo trasladando mi distancia. Vuelve a aparecer la siguiente onda P contigo un ritmo de salida aquí. A una frecuencia auricular que pide ese paciente. Entonces, como lo ven acá, fíjense acá donde está saliendo. Está justo saliendo después de la T. Si hubiera caído aquí, me la deforma.
Entonces yo sé que la P está metida de formando esa onda. Es una forma de ubicar cuando de repente una T le falta. Aquí está metida, aquí, ¿no? Fíjense, me deformó la T. Ahí está metida. En inglés dice, aquí está la P. ¿Sí ves? Bueno. Vamos a ver otra causa de arritmias. Sigamos la proyección. Y esto se llama reentrada. Reentrada. Puedes hacerle más Hay que chiquito. hacerlo más chiquito. Un poquito más. No, ahí se ve. Ahí. Reentrada es un fenómeno que produce arritmias muy particularmente, sobre todo con estrasismo. Entonces vamos a ver qué es una reentrada y qué mecanismos deben existir para que haya reentrada. El concepto de reentrada implica que un impulso no se extingue después de haber activado el corazón, sino que vuelve a excitar fibras previamente despolarizadas. ¿Qué es eso? No se extingue. O sea, no es que ese impulso, como en otras circunstancias hemos visto, de repente queda bloqueado y hasta ahí llegó. No, acá sigue el Un círculo impulso. vicioso. Ajá. Subamos un poquito para que veamos el dibujo. Ajá. Ahí está. Ah. Está un poco oscuro porque está en azul. Entonces fíjense, aquí viene el impulso. Y aquí hay una vía para que siga acá, hacia el pulmón, hacia abajo. Entonces de repente tiene dos vías, pero una vía tiene esta sombra azul. ¿Qué significa eso? Hay un periodo refractario mayor en esta vía que en la de acá. Deja pasar el impulso o no lo deja pasar, una de las dos. Si el periodo refractario es amplio, el impulso viene y hace esto y no puede. ¿Por qué? Porque si un periodo refractario absoluto no lo deja pasar, y entonces ¿qué hace? Se va por otra vía. Ahí viene el otro. ¿Verdad? Y luego recircula, vuelve a reentrar, y como este periodo refractario no es que se queda ahí refractario de toda la vida, sino que llega un momento que ya se extingue, como toda cosa, cuando ya se extingue y ya lo permite circular, porque ya no está en periodo refractario, sube y vuelve a regresar. Entonces produce dos impulsos. O sea, uno tras otro. Ahí teníamos un latido que va seguido del otro latido y el siguiente latido a frecuencias altas, porque hay una vía que obstaculiza momentáneamente y después ya es permeable otra vez y vuelve y recircula y va atrás del otro latido. Eso es una reentrada. Por eso dice, ahora si vamos arriba a la literatura, dice, implica un impulso que no se extingue, simplemente busca otra vía para circular. Después de haber activado el corazón, vuelve a recircular, vuelve a excitar fibras previamente despolarizadas. O sea, si previamente estuvieron despolarizadas, después de la despolarización que sigue, periodo refractario. Y eso cuando ya se recupera, ahora sí le da luz verde para que vuelva a pasar por ahí cuando al principio estuvo luz roja, más o menos en el video. Las condiciones necesarias para que se produzca una reentrada son las siguientes. Primero, que hay un bloqueo, pero en una dirección. O sea, un bloqueo aquí, en una direccional del impulso en algún sitio. Habitualmente el impulso corresponde a un estrasismo. El impulso que recircula es un estrasismo. Dos, una lenta propagación del impulso por una vía alterna, en la otra vía. La vía A y la otra es la vía B. 3. Reexcitación del tejido proximal al lugar inicial del bloqueo en dirección retrógrada. Es decir, se fue por otra vía, pero luego regresa, ya la encuentra que puede pasar. Entonces vuelve a circular, vuelve a reexcitar el tejido proximal al sitio del bloqueo, pero de abajo hacia arriba, en dirección retrógrada. Si todas estas condiciones se dan, se establecerá un movimiento de círculo del impulso. Un impulso que está circulando rápidamente en un razón que tengo frecuencial, la táctica arritmia, autosostenida por ritmo recíproco en algún sitio. Habitualmente el impulso es un extraciclo que está dando vuelta y circulando por centro de círculo. ¿Está claro? Eso es una reentrada.
Entonces, resumiendo, para que haya una reentrada, ¿qué debe haber? Ahora sí subamos el dibujo. ¿Qué debe haber? Primero, un sitio de bloqueo temporal en el sitio por el que va a pasar el impulso. Primera cosa. Segundo, ese impulso por lo general una estación. Tercero, ese bloqueo, aquí lo encontró en luz roja. Cuando el impulso se fue por otra vía y quiere volver a recircular, lo va a hacer por una vía retrógrada, pero ya no está en luz roja, ya está en luz amarilla. Sube y vuelve y baja, y entonces produce 2, 3 impulsos uno tras otro. Frecuencia alta, distancia entre los RR más cortos. Y una arritmia rápida que se está realimentando solo. O sea, ahí no va a haber prolongación. No, pues solamente se realimenta y la frecuencia va a depender de cuánto demora esa obstáculo, cuánto demora de ponerse de rojo a amarillo. Eso hará la frecuencia. Si demora más, la frecuencia es más lenta. Si es cortito y se recupera la frecuencia más alta. Pero está recirculando. Ese es el problema. Recirculando. Él tiene las dos vías, la vía B y la vía A. Este era más largo, obvio, porque tiene en luz roja todo este terreno momentáneamente. Está bien, luz amarilla. La idea para que lo entiendan. La luz roja se refiere al periodo refractario absoluto. La luz amarilla ya va, periodo refractario relativo. Puede pasar, pero sí, vamos un poquito más. Entonces, ahí tienen una causa de arritmia, reentrada. Otra, hiperautomatismo o trastorno del automatismo. Cuando pensamos en trastorno del automatismo, ¿qué estamos pensando en qué estructuras? ¿Cuáles son las que originan el impulso? Ahí debe haber problemas, vamos a ver. Normalmente las células sinusales, al igual que las nodales y las del sistema Higgs, fíjense, todas estas son células especializadas para producir un impulso consecuente, pero las del nodo sinusal son las que dominan, exigen o tienen una despolarización diastólica. ¿Cómo se llama la despolarización diastólica también? Ya lo digo. Fase 4 O prepotencial. O sea, estas tres estructuras tienen fase 4 o prepotencial. Están preparadas para ser el marcapaso del corazón, pero ya hemos visto que depende de quién la tiene más vertical. La despolarización diastólica de la fibra del nodo sinusal es la más rápida, y de ahí es que sean ellas las que constituyen el marcapaso que regula el corazón fisiológicamente. Es necesario recordar, sin embargo, que en condiciones patológicas, esto es normal, ya es patología, o en condiciones de experimentación, pues se están haciendo experimentos con electrofisiológicos, cualquier fibra miocárdica puede generar actividad espontánea. Por eso ya es patología. ¿Correcto? Esto puede ocurrir como resultado de una enfermedad, por ejemplo, miocárdica, puede ser cardiopatía isquémica, o a través de manipulaciones experimentales, como ocurre al elevar artificialmente los niveles de potasio extracelular. Por eso le decía, las curvas de potencial de acción dependen de las tenores y concentraciones de iones. Eso depende de todo. Entonces, si suben el potasio artificialmente para ver qué está pasando en el cambio de sitio de una rana, por decir, ahí vienen y se producen alteraciones, pero ya están manipulando el entorno externo de la célula. También se observa dicho fenómeno durante la isquemia miocárdica. Los potenciales de acción generados como consecuencia de estas despolarizaciones diastólicas patológicas son del tipo de fibra B, o sea, semejantes a los potenciales de acción del nodo sinusal y del nodo B, pero no son los mismos. Semejantes, parecidos, ya porque lo induce una enfermedad patológica. No son iguales a los del nodo sinusal, y por eso es que no son ellos el comando normal del corazón. Sigamos. Aquí entramos a ya hablar un poquito con más especificidad de lo que es el dibujo, generación. Aquí entramos un poquito más en materia. Las propiedades fisiológicas del corazón son las que ustedes conocen. ¿Qué es el cronotropismo?
O sea, frecuencia. ¿Qué es el magnotropismo? No es de Batman, nada. ¿Qué es el magnotropismo? Excitabilidad. Y dijimos, una célula para ser estable debe tener un potencial de reposo negativo, lo más negativo, que es el dromotropismo. Dromo. Autódromo. Dromo. Los autódromos, ¿qué hay? Es circulación. Dromotropismo, conducción. Conducción. Y por último, esta sí saben, inotropismo. De la forma. De manera que el inotropismo al final se altera, pero porque todas estas propiedades previas se han alterado. Pues ahí se altera finalmente el inotropismo. Muy bien. Las arritmias se deben a alteraciones de las tres primeras, ya que la contractilidad o inotropismo se afecta al final de una manera secundaria. El estímulo cardíaco se origina en el nodo sinusal, luego despolariza las aurículas, produce una onda P en forma secuencial y llega al nodo auriculoventricular en el cual, después de un intervalo de tiempo que es variable, ya puede ser 0,12, 0,14, 0,18, 0,20, debido a la refractariedad propia del nodo B, pasa a la registro, o sea, ya pasa y está acá. Ha hecho todo esto, llegó al nodo B, hacia la estación, y luego sigue la autopista pasa a las registros. Y luego por las ramas, que serían esta, derecha y izquierda, llega acá al Purkinje ventricular. Esa es la vía normal de todo impulso que se origina en el nodo sinusal. El viaje del estímulo por todas estas estructuras es posible gracias a la producción de los potenciales de acción. Es decir, se van produciendo potenciales de acción uno tras otro conforme el impulso va activando tejidos, va fabricando potenciales. La forma de los potenciales será diferente. Cuando es abajo del ventrículo, serán los pedidos de abajo. Cuando es en aurícula, tendrán una morfología similar a los pedidos de arriba. O sea, la forma cambia de acuerdo al tejido por el que circula el estímulo. Y aquí lo tienen, fíjense, no es la misma forma esta verde que la azul. Son potenciales de acción, todos tienen todas una fase, pero son diferentes lo que yo les dibujé, ¿verdad? Lo de Purkinje, ¿cómo tiene la fase 4? Plana. Y los de arriba, los sinusales y los nodales, ¿cómo tiene la fase 4? Ya vimos por qué esa diferencia, porque es hecha a propósito, porque cada célula, cada grupo celular tiene una función distinta. ¿Ya? Es decir, no son células todólogas como se ocurre en la sociedad humana. Estas hacen esto y estas hacen lo de acá, no se intercambian el trabajo. Eso está definido. Entonces, fíjense. Aquí está lo que hace el automatismo, aquí está lo que hace la velocidad y la potencia de conducción, de transmisión de ese impulso. Esta es la fase 0 en la cual entra sodio. Acá tenemos la espiga en la que la entrada de sodio disminuye la velocidad de entrada y luego acá tenemos calcio que mantiene esa meseta, porque si no se pone abajo. El calcio, ¿qué carga tiene? Carga positiva. Y el sodio, igual. Dijimos que esto tiene que estar totalmente negativo en reposo, mientras la célula duerme. Pero luego ya tiene que despertar. Para que se despierte tiene que entrar cargas positivas. Cuando se frena la entrada de las cargas positivas de sodio, si no hay otro ion que esta, esto se viene abajo. Entra calcio que es positivo y logra mantener la meseta que no se caiga. Y luego, aquí tenemos acumulado potasio positivo, pero que va a salir por gradiente. Entonces, al salir las cargas positivas, esto ahora sí se vuelve negativo. Esto se produce ciclo a ciclo. El fondo de todo esto es iones y bombas iónicas. Bombas de sodio, bombas de potasio.
para que esto se produzca 70 veces por minuto, por ejemplo. Para que esto, mientras ustedes están durmiendo, las células están trabajando y están produciendo todos estos intercambios iónicos para que su corazón siga funcionando. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto fue la parte anatómica que ya lo conocen. Bien, estas propiedades se entienden por medio de la comprensión del potencial de acción. O sea, hay que entender el potencial de acción, como lo hemos estado explicando, del cardiomiocito, igualmente la morfología de los distintos potenciales de acción está de acuerdo con la función que van a cumplir las diferentes estructuras. Por ejemplo, la fase 0 inclinada del potencial de las células sinusales marcapasos se explica porque su función no es transmitir impulsos, su función es generar impulsos. En cambio, esta fase 0 es vertical en las células de Purkinje, o la de las tejido, que en cambio conducen impulsos, no los generan, los conducen, y para que los conduzcan lo más veloz posible, esa fase 0 tiene que ser vertical. Quiere decir que cuando nosotros tengamos un caso clínico, en el cual por clínica no lo podemos diagnosticar, pero por electro sí, cuando yo veo el QRS que está en 111, 0,11, cuando el máximo normal es 0,09, yo digo, algo está pasando con la fase 0 de esa célula. Porque mientras más vertical sea, la velocidad de conducción es más rápida. Si tengo un retraso en la conducción, esa fase 0 de esa región ya no está vertical, está un poco inclinada, disminuye la velocidad de conducción. Inmediatamente yo me doy cuenta. Conociendo esto, más o menos entremos a extrasístoles, que sería la primera línea que vamos a estudiar. Hasta ahí. ¿Qué tiene por extrasístoles ustedes? En sí el nombre tampoco es lo correcto. No hay nombres que en medicina se han quedado para toda la vida y ya nadie los corrige. Pero sí se quedarán. Como si yo digo extrasístole, estoy diciendo, hay un asístole de más. Pero eso viene que había un tipo de fibrilación, perdón, de arritmia, que es normal. O sea, La arritmia sinusal. por ejemplo, cuando uno se estresa. Bueno, no es normal porque se estresa, porque va a No, pero por ejemplo, si antes de haber un examen o algo, se pone nervioso. Como que sé que esta categolamina, ya. Hay un tipo de arritmia que se produce. la que es normal es la arritmia sinusal reflexiva. Ese es. Cuando tú inspiras, la frecuencia aumenta. Cuando expiras, la frecuencia disminuye y esta así, aumenta y disminuye. Se llama arritmia sinusal reflexiva. La de cuando estamos en actividad física. Es normal porque obviamente el tejido pide más oxígeno, no puede seguir con la frecuencia de 60. Por más que tú estés entrenado, va a subir un poco. Y tu presión también. Entonces, ¿qué sería un extrasístole? No decimos que un transístole es un latido de más. Cuando contamos, vamos a ver que no solo un latido. ¿Qué es el extrasístole? Es un latido prematuro, precoz, anticipado. Eso es un latido. No estoy hablando de extrasístoles pulmonares, ni ventriculares, ni auriculares, solamente extrasístoles. Latido precoz, anticipado o prematuro. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más? Que se acompaña de un periodo de ligadura o acoplamiento, que se acompaña de un periodo de ligadura o acoplamiento, y que le sigue a esta cifra una pausa compensadora incompleta. Fíjense, 3 partes de una definición. ¿Y qué le sigue? Es un latido anticipado, prematuro precoz, que tiene un periodo de ligadura o acoplamiento y que posterior a esta cifra aparece una pausa compensadora incompleta. Esto es importante, incompleta, porque hay otras que son completas. Ya después veremos. Incompleta. Hay una pausa
compensadora incompleta. Doctor, ¿puede repetir otra vez? Ya es un latido prematuro, precoz, anticipado que tiene un periodo de acople o de ligadura con el latido anterior a la extrasístole, y luego de la extrasístole hay una pausa compensadora incompleta. ¿Por qué hay pausa compensadora? También por una razón lógica, como la sístole extra se adelantó, interfirió con el llenado. Ustedes saben que el llenado se hace en la onda T. Como esta se me adelantó, el llenado se me acortó. Entonces la naturaleza le da a ese organismo la posibilidad, después del extrasístole, de completar el llenado que faltó. Y entonces hay una pausa larga después del extrasístole para que compense el llenado incompleto de antes del extrasístole. Eso se llama pausa compensadora. Lo de incompleta ya lo vamos a explicar después. Bien, entonces fíjense, por arritmia cardíaca, primeramente arritmia entendemos todo trastorno del ritmo que se aparta de lo normal, lo sinusal propio del corazón, sea que sean ritmos lentos, rápidos o ectópicos. La extrasístole es un latido ectópico. ¿Por qué razón? Porque se adelantó. Un embarazo ectópico, ¿por qué es ectópico? Porque se adelantó. No es que se adelante. Es un sitio donde no debe estar. Acá lo mismo. Es un latido que se origina en un sitio donde no es su origen, ectopia. Entonces, es ritmos ectópicos, yo ya pienso en extrasístoles. Ritmos lentos, pues en bradicardia, bloqueo AB. Ritmos rápidos, pues una taquicardia auricular paroxística, o sea, no está individualizado. Habla en general. ¿A qué se refiere con que no se requiere el ciclo de rehabilitarse? O sea, no se requiere el doble sinusal. Porque el latido normalmente debe originarse siempre en el sinusal, pero si de repente se origina un latido extrasistólico con un pedido de la aurícula, Ahí viene la diferencia entre fibrilación auricular y flúter auricular. ahí la diferencia está en el cómo conduce el impulso originalmente fabricado por el nodo sinusal. La forma como eso conduce. Cómo llega al nodo recto. Aquí estamos hablando del sitio que se origina el latido extrasistólico que está fuera del nodo sinusal. Puede estar en la aurícula, puede estar en el nodo AB, donde le dé la gana. Entonces es una ectopia. A eso se refiere. Dentro del campo de los ritmos ectópicos tenemos pues el extrasístole, que son latidos prematuros, que se originan fuera del sitio habitual de formación de impulsos, como es el nodo sinusal. Está originando fuera en cualquier lado, menos en el sitio donde se debe originar. Y entonces, como el nodo sinusal tiene su cadencia de salida, ¿verdad? De repente mandó un latido y hay un espacio hasta que el otro latido lo vuelva a mandar. Ahí se mete un latido ectópico que ya trastorna toda esa cadencia de salida del ritmo sinusal. Porque se originó un latido, supongamos, en la aurícula, que no estaba contabilizado para que se origine, y ya me trastorna el resto de la salida del nodo sinusal. Sigamos. Entonces, fíjense, supraventricular ya dijimos. ¿Cómo encasillamos las supraventriculares? Todo lo que esté por encima del disco, en el nodo AB, en la aurícula, en la frontera entre la aurícula y el nodo AB. En cualquiera de esos sitios se está originando ectópicamente el latido extrasistólico, es una supraventricular. ¿Correcto? Entonces aquí hay una cosa importante. Como se está originando sobre el GIS, tiene que atravesar el nodo AB sí o sí. No hay forma que lo brinque, ¿verdad? Tiene que atravesar el nodo AB porque se está originando encima, si es auricular o en el nodo AB si es nodal. Y entonces el QRS no va a tener alteraciones, pero si se me origina por debajo del nodo AB, ya el QRS va a tener alteraciones. Entonces ahí encuentro la primera diferencia, supraventriculares y ventriculares, mido el QRS y veo la forma. Si el QRS es igualito en forma y en dimensión a los latidos de base, eso es supraventricular. Nodal, auricular, ya veré, estudiaré a ver cuál es. Yo sé que está por encima de eso. En cambio, si el latido ectópico anómalo
extrasistólico es más ancho, de una forma diferente, ya eso es ventrículo, está por debajo. Eso ya es ventrículo. Entonces vamos a estudiar las supraventriculares. ¿De acuerdo? Entonces tenemos auriculares, por ejemplo. Tiene la definición, ¿qué tienen las extrasístoles auriculares? Primera cosa, un QRS normal y angosto. Primera cosa. Antes del QRS, ¿qué va a haber? Onda P. ¿Por qué hay onda P? Porque no. Ah, porque es superventricular. Ya, pero el concepto más claro. ¿Qué es super? ¿Qué hay onda P? Porque sale. La función de... Porque sale el impulso en el nódulo. Porque sale el. No mezcle el ritmo sinusal con extrasístoles. Son dos cosas que ocurrió en ese momento. Porque ese foco anómalo Es arriba. despolariza aurícula. Despolariza, sí. Si despolariza aurícula, fabricó la Doble. aparte de la onda P del nódulo sinusal. Ah, las dos. Claro. Esa es la razón. El foco se realidad, por ejemplo, en aurícula. Despolariza aurícula y gráfico otra también. vez. ¿Y cómo es Entonces el va a haber una onda P antes del QRS del extrasístole, no del QRS normal. Ahí la definición no es muy clara. Puede dibujarlo. Hay onda P antes del QRS extrasístole. Puede dibujarlo. Por favor. Vale. Eso es extrasístoles supraventriculares. A ver, supongamos este es un trazado normal. ¿Ya? Miren la carencia, miren los anchos de los QRS, miren la presencia de onda P hasta de cada QRS normal. De repente aquí tengo esto. Ay. Este es el sístole supraventricular. Tiene su propia P, no está prestándole la P a nadie. Esta es su propia P. Y tiene su propia T y su propio QRS. Pero está adelantada. ¿Ven? Ay, no, sí, verdad. Es prematura, anticipada. Y a esto se llama periodo de ligadura o acoplo. Se está acoplando al latido normal sinusal de base anterior. Y esto se llama periodo de ligadura o acoplamiento. Y luego hay una pausa larga hasta que vuelve a retomar el ritmo de base normal sinusal. Y esta es la pausa compensadora. Tiene las dos cosas, pausa compensadora y ligadura. Esta y esa. Esa cosa puede producir dolor. El paciente lo que siente es el latido anticipado, Siente como saltitos. pero ni se entera de la pausa compensadora. El latido anticipado sí lo siente. Esas cosas. A veces siente como que viene aquí y enseguida viene el otro. Y después demora hasta que ya vuelve. Un PR de menor o mayor duración del PR de base. Entonces digo que el transistor tiene su propia P, tiene su propio QRS, tiene su propia T y tiene su propio PR. No le está prestando un PR al otro, ella tiene todo. Pero es diferente al PR de base. Puede ser mayor, puede ser menor la duración de lo normal. ¿Cuál es lo normal? Estos latidos de acá. Estos son los normales. Digamos, esto vale, por decir, 18 centésimas y este vale 16. En ese caso, una PR menor de duración hay una duración de un PR latido de base normal. Esas son las auriculares. Entonces, fíjense, las auriculares tienen onda P y la P es positiva. P positiva. La estructura auricular siempre se va a presentar antes de una onda P, ¿verdad? Siempre antes de una onda P. La P antes del QRS que presentó. La P antes de una onda ¿Por qué no puede ser primeramente el QRS y después la P? Por lógica.
¿Qué es QRS? Activación ventricular. Entonces tú no puedes tener una activación ventricular primero y una activación auricular normalmente después. O sea, no te puedes sentar y después bañar. O sea, todo tiene una secuencia, ¿no? Más o menos. Pero aquí vienen las nodales. No tienen un patrón, como decir, después de tanto progreso normal viene este, o depende. Como se le ocurre, si no depende del paciente, depende del ejercicio. Como le dé la gana al corazón. Pueden ir de un latido normal y desasístole, un latido normal y desasístole. O puede haber un extrasístole en todo el electrocardiograma. O puede haber un extrasístole precoz, puede haber un extrasístole tardío, depende del extrasístole. ¿Y eso se ve en todas las derivaciones? ¿O en alguna derivación? Depende, si el electro te está registrando 3 derivaciones al mismo tiempo, se ven todas. ¿Sabes? Tú viste como una foto en las 3 derivaciones. En los electrocardiogramas antiguos, que eran manuales, ahí no, porque salía en la derivación que yo estoy registrando, después yo cambiaba con la perilla de derivación y quizás en esa otra derivación que ya cambié ya no sale. En los actuales, que son secuenciales, te tira 3 derivaciones de una vez, salen todas. Sí se presenta en ese momento. Bueno, las nodales, fíjense, esto es interesante, lo que dice aquí, lo vamos a explicar en la otra clase, pero fíjense, no es lo mismo que las auriculares. Aquí dice las auriculares, ¿qué dice? Presencia de onda P extrasistólica positiva. ¿Qué dice las nodales? Presencia de onda P extrasistólica negativa. Negativo. En las auriculares siempre va a estar antes del QRS del extrasístole. Acá no. Acá puede estar antes, puede estar después o puede estar metido en el QRS del extrasístole. Durarse antes o después del QRS extrasistólico. El PR habitualmente es más corto de lo normal que los latidos de base normales. Ahora, obviamente, esto vamos a explicarlo en la próxima clase para que no se lo aprendan de memoria. Porque ustedes sepan de dónde sale todo eso. ¿Por qué P negativo? ¿Por qué antes y después? Eso es una explicación. Entonces, ahorita no tenemos tiempo para la explicación. Preguntas de lo que hemos visto, cosas que no han entendido. Yo sé que arritmia es un tema denso, peso. Pero tampoco es una cosa. Vamos despacito, vamos aclarando lo que no se entiende y así vamos avanzando. Lo que no deben hacer es que algo no entendieron y no preguntar. Como si se lo va diciendo, se lo va a hacer un despelote. Ahí te tengo que llegar a hacer trampa. No la veo porque esta no tiene 40, pero si yo subo la frecuencia, por eso es que voy señalando, y me falta esta aquí metida, porque la misma distancia de la P metida en el QRS es la distancia con la de P. El periodo se separa. Ah, no, Si está en el QRS, no. ¿Sabías que Si está por el digamos, si QRS, tu por cumpleaños estar fue delante, el pues lunes, está el próximo año todo el martes? Sí, sí sabías. Menos cuando es... ¿No hay otra pregunta? Ah, ¿en serio? Eso ¿Sí no está sabía. claro? Yo creo que es por ahí. ¿Cómo le veo? Estaba como que tengo que estudiar para No siento que hay que dominarlo. ordenar. Ajá, yo también. Está bien. Yo tengo que estudiar para dominarlo. No, pero